pasada terminamos el sermón diciendo que el Evangelio son buenas noticias. Son las mejores, de hecho, noticias que hay. El Evangelio nos dice que estamos salvos y seguros en Dios, que somos amados por Él y que tenemos la mayor fortuna en Él. Que no podemos tener ninguna de estas tres cosas por ningún esfuerzo propio, pero además que no necesitamos ningún esfuerzo propio. Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hizo todo lo necesario para que tengamos una relación padre-hija, padre-hijo con cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es recibir por fe la salvación que Dios nos da en Cristo Jesús e iniciar esa relación fraternal, o más bien filial, con nuestro Dios. Ese amor que Dios tiene por nosotros al salvarnos y hacernos sus hijos, porque Él quiere hacerlo, es lo que la Biblia nombra la gracia. Eso es la gracia. Cada vez que hablamos de la gracia, hablamos de ese amor inmerecido de Dios hacia nosotros, por el cual Él nos adopta como sus hijos y nos da todas esta clase de bendiciones de las que hablamos la semana pasada. La salvación de nuestros pecados, el cuidado y la provisión para nosotros, espiritual sobre todo y material también, y la fortuna de heredar su reino, y junto con su reino todo, porque decíamos, Él es dueño de todo, y nosotros somos herederos de Él, pues lo que vamos a heredar va a ser todo. Pero aparte de eso, no es solamente lo que heredamos, sino con quién lo vamos a heredar. Es decir, Él nos da su compañía, su presencia. Esa es la mayor bendición que tenemos en el cielo. Que tendremos la compañía de nuestro Dios, que morará junto con nosotros. Y que nosotros, como parte de su pueblo, vamos a convivir en un ambiente ideal, en el que no va a haber desperdicios, en el que no va a haber pérdidas, en el que no va a haber dolor. Entonces, todo eso lo recibimos por gracia, porque somos hijos de Dios. Y por eso Pablo, cuando escribe a los Efesios, le dice en el capítulo 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. La gracia entonces nos permite decir que somos hijos de Dios, salvados por Él, amados por Él. Pero entonces tenemos que preguntarnos todo lo que hace la gracia. Solamente darnos la facultad de decir que somos salvos y que somos hijos de Dios. No. La gracia nos transforma. Nos hace ver la vida de manera diferente. Y eso se manifiesta externamente con una manera distinta de pensar, de hablar y de actuar. Nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar después de recibir la gracia es distinta a la que teníamos antes de hacerlo. Y esa distinción hace que nuestros conocidos tengan curiosidad por saber la causa de nuestro cambio. Y eso nos da la oportunidad de testificar del poder de la gracia que no solamente nos salvó, sino que nos transformó. Esperando, por supuesto, que Dios extienda esa gracia a ellos y ellos también puedan ser salvos y ser receptores de la gracia. Así es como funciona la gracia. Así es como la debemos entender. De otra manera, o sufrimos tratando de seguir ganándonos la bendición y el favor de Dios mediante nuestro propio esfuerzo,
¿O nos volvemos cínicos cristianos nominales que cumplen bien o mal o más o menos nuestros deberes eclesiásticos? Asistir al templo, leer la Biblia, orar, lo que en un próximo sermón vamos a ver que son las oraciones de mantenimiento, es decir, donde uno solamente le pide a Dios, ¿no? Y le agradece sus bendiciones y le pide a Dios. Esas son las oraciones de mantenimiento, esas son las que comúnmente hacemos, que no están mal, no estoy diciendo que estén mal. Oramos, ofrendamos, etc. Y cumplimos con esos deberes cristianos, pero el resto de nuestra vida la vivimos igual que alguien que no ha recibido la gracia. Entonces vamos a meditar con la ayuda de Dios en la importancia de que comprendamos la gracia. Porque la gracia nos hace santos en progresión, así como hay producto en progresión. Todas las plantas tienen inventario de materia prima, inventario de producto en proceso, inventario de producto terminado. Espiritualmente y en relación a Dios, nosotros somos un inventario de un producto en proceso. Y ese proceso es parte de la gracia. Y eso es lo que hace con nosotros. Nos hace santos en progresión, no hipócritas. Vamos a orar antes de seguir. Padre, te agradecemos esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra para aprender de ella. Con humildad, Señor, con temor y con temblor. Pedimos tu dirección para poder ser claros al exponerlo, ser bendición para tu pueblo. Podamos comprender, Señor, la sublime gracia que nos salva y nos transforma para darte gloria a ti, nuestro Salvador. Por Jesucristo, nuestro Señor bendito, oramos y te damos las gracias desde ahora. Amén. Una de las acusaciones más comunes por parte de un crítico de nuestra fe es que dicen ellos, hay muchos cristianos que son hipócritas, que no hacen lo que dicen, es decir, dicen una cosa y hacen otra. Esa es una acusación más común de lo que quisiéramos escuchar. ¿Cómo nos defendemos? Bueno, argumentamos, es que ser cristiano no nos hace mejores a nadie. Estamos tan enfermos como cualquier incrédulo. La diferencia es que por gracia nosotros ya encontramos el doctor. La fe cristiana no se trata de santurrones, se trata de la gracia. Insistimos tanto en ese argumento, igual si se trata de dar un estudio, o si estamos evangelizando a alguien más, o si estamos tratando de explicar por qué el pastor adulteró, que hemos hecho tendencia una cristiandad igual a los demás. Y hoy ya está de moda que los cristianos somos igual a los demás, no más que nosotros creemos en Cristo. Y si no, pensemos por un momento cuántas veces le hemos dicho a alguien más o a nosotros mismos, tratando de hacerles o hacernos sentir bien, que todos somos pecadores. Implicando entonces que aparte de confesar a Cristo como nuestro Salvador, hay muy poca diferencia entre un pecador que está en la iglesia y alguien que no lo está. Y nos encanta esa frase que acuñó John MacArthur, ¿no? Si dices que la iglesia está llena de hipócritas, tienes razón. Y tenemos lugar para uno más. Nos encanta esa frase, ¿no? Ya hay hasta memes, y bueno, no memes, post en la red, con un montón de ilustraciones. Sacamos de contexto esa frase, habría que entender en qué contexto la dijo el doctor MacArthur, y no nada más ponerla, y es lo que hacemos. Y hemos acuñado otras como que todos estamos igual de corrompidos, o que todos fallamos,
Pareciera entonces que la única diferencia entre un cristiano y alguien incrédulo es una mera profesión de fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y podemos tener las mejores intenciones, pero en nuestro esfuerzo de diferenciar la gracia de las obras, es como que promovemos la no distinción en el pensar, hablar y actuar entre un cristiano y alguien que no lo es. Cuando hacemos eso estamos diciendo, bueno, en realidad no hay mucha diferencia entre alguien que ya recibió la gracia y alguien que no la ha recibido. Ahora, es verdad que el Evangelio y específicamente nuestra justificación es por fe solamente. Es la gracia la que nos justifica, no nuestras obras. Vamos a Romanos 11:6. Y Pablo es muy claro cuando lo expone. Romanos 11, versículo 6. Y si por gracia, dice Pablo, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pues Pablo está diciendo ahí, es verdad, somos justificados por la fe solamente. Es maravillosa la enseñanza de Efesios 2:8. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y ni siquiera la fe es propia, es un don que Dios nos dio, tener fe. Con cuánto gozo cantamos a la sublime gracia del Señor que salvó a un infeliz como ustedes y como yo. Lo acabamos de escuchar en ese arreglo que hizo Pablo. Y se suponía que íbamos a cantar, pero a mí se me pasó. Perdón. Pero cuando lo cantamos con gozo. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Entonces, no estoy tratando de refutar ninguna de estas verdades, hermanos. Es parte esencial de lo que creemos, de lo que enseñamos. Pero estamos mal si sugerimos siquiera que esa sublime gracia que nos salva no hace también distinto a un cristiano de alguien que todavía no lo es, en pensamiento, en palabra y en hechos. La gracia nos transforma para hacer lo correcto, hablar lo correcto, pensar lo correcto. Y si no lo hemos entendido así, entonces hemos entendido mal la gracia. La gracia es distinto a todo lo demás en el mundo. Es el tesoro más preciado que jamás alguien pueda tener. La gracia es el amor más dulce que nuestras almas jamás podrán probar. Es la inspiración para la canción más hermosa del mundo. Esa que Joaquín Sabina no pudo escribir, se acuerda que, bueno, los que son, o los que les gusta Joaquín Sabina, él tiene una canción que dice: yo quería solo escribir la canción más hermosa del mundo. Él no la pudo escribir, a lo mejor porque no tenía la gracia. Porque la gracia es la inspiración que se necesita para escribir esa canción más hermosa del mundo. La gracia es todo eso, pero hay una cosa que la gracia no es. La gracia no es impotente. A la gracia no le falta poder. La gracia de Dios nunca deja a su receptor igual que estaba antes de recibirla. La gracia no solo justifica al pecador, como enseña Romanos 4:5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, dice la Biblia en este pasaje. Entonces la gracia nos justifica, pero no es todo lo que hace. La gracia también nos enseña a vivir como vive un hijo de Dios en este mundo. Y eso lo vimos en el pasaje que acabamos de leer. Vayan a Tito, por favor, 2, versículos 11 y 12. Para que veamos
cómo la gracia no solamente nos justifica, la gracia nos enseña a vivir como debemos vivir. Dice la Biblia ahí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿ok? La gracia nos salva, pero luego, ¿qué dice el versículo 12? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es por gracia que Dios está trabajando con nosotros desde nuestro interior, mediante su Espíritu Santo que mora en nosotros. Realmente está en nosotros. En otro pasaje, en Filipenses, Pablo nos dice que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Y cómo lo hace Dios? A través del Espíritu que mora en nosotros y que nos dice qué está bien y qué está mal. La presencia del Espíritu Santo en su corazón y en mi corazón es real. No es una ilusión. No es un cuento de niños, es una realidad. Y esa gracia es la que nos transforma. Algo que ni el mejor conferencista motivacional puede hacer. Usted puede ir a escuchar a quien quiera, al que yo confundo con el encantador de perros, no me acuerdo de cómo se llama, pero que se parece, y me confundo yo. ¿Cómo? César Lozano. ¿Cómo se llama el encantador de perros? También se llama César Milán. Ah, César Milán. Sí. Usted puede ir a ver a César Lozano, o puede ir a ver a Marta del Baile, o puede ir a escuchar a quien sea, que son oradores muy buenos que hablan del mejor yo y su mejor yo y su máxima potencia. La gracia es 1000 veces mejor que eso, porque la gracia actúa desde nuestro interior a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Por eso no podemos creer la doctrina de somos igual a los demás. Porque esa manera de pensar nos dice que el que encuentra al doctor sigue igual de enfermo que el que todavía no lo ha hallado. O que los mendigos que encontraron el pan de vida siguen igual de desnutridos que el que todavía no lo prueba. ¿Qué credibilidad tiene alguien que dice que encontró al mejor doctor, pero se ve igual de enfermo que alguien que está en la sala de espera, aguardando por una cita con ese doctor? ¿Qué piensa esa? O me estás echando mentiras o búscate otro doctor, porque no te ves bien, aunque digas que hallaste al mejor doctor. Hermanos, y estas situaciones no son hipotéticas. Todos los cristianos estamos en los reflectores. Nuestros críticos nos dicen todo el tiempo que no están interesados en escucharnos porque tal y tal cristiano es un hipócrita. Y es algo que no podemos tomar a la ligera. El cristiano que es igual de mentiroso, infiel, tramposo, borracho, amargado, chismoso y todos los demás etcétera que le queramos agregar, deja sin efecto su declaración de haber encontrado al mejor doctor. Igual si lo hago yo como pastor, o si lo hace cualquier otro que profese a Cristo como su Salvador personal. Todos estamos en el reflector, todos. Porque para un escéptico, hermanos, no importa el rango que tengamos en la iglesia. En las empresas, me acuerdo cuando Dios me permitió trabajar, que nos decían, es que no digas que es culpa del almacén o que es culpa de tal línea de producción. Para el cliente es la marca. El cliente no va a decir, nada más fue almacén el que la regó. No, fue la marca. Igual somos nosotros. Por supuesto que es peor cuando es un pastor,
Pero no es excusa para decir, no, acá yo no soy pastor, yo como quiera, no. Porque seguimos siendo cristianos. Para un escéptico, seguimos ostentando el apellido de Cristo. Y ellos asocian a un seguidor de Cristo con la integridad, con la honestidad, con el amor, con la amabilidad. Y es totalmente distinto al argumento que decíamos al principio, usamos para no pecar de santurrones ante un no cristiano, para tratar de justificar a un hermano con mal testimonio. Ese de que ser cristiano no nos hace mejores a nadie. Es como si tratamos de que un enfermo se interne y le enseñamos un tour por el hospital al que lo queremos llevar, y resulta que todos los enfermos se ven de la patada. ¿Cómo se va a querer? Muchas gracias, sí, muchas gracias, te lo agradezco, pero mejor me voy a otro hospital. Hacemos muy mala propaganda a nuestro doctor. Entonces, somos tan malos como cualquiera. No puede ser, hermano, nuestro lema como cristianos. Porque entonces estamos promoviendo una gracia que es impotente. Algo que dijimos ya, no es la gracia. Estamos impulsando el ser holgazanes en cuanto a nuestro testimonio. Lo que es mucho peor, estamos denigrando el poder que tiene el Evangelio para salvarnos a nosotros que somos pecadores de nuestros pecados. De eso nos salva el Evangelio, ¿no? Si el Evangelio nos salva de nuestros pecados, pues entonces ¿cómo vamos a seguir pecando? Entonces, ¿de qué nos salvó? Pablo se enojó mucho cuando alguien lo acusó de eso, de que él enseñaba que podíamos seguir pecando. Miren, busquen Romanos 3, versículo 8. ¿Y por qué no decir, dice Pablo, como se nos calumnia y como alguien cuya condenación es justa? ¿Vienes hasta dónde se fue Pablo? Cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Cuando creemos y actuamos igual que un no creyente, aunque suene redundante, demeritamos el poder del Espíritu Santo para hacernos más como Cristo conforme pasa el tiempo. Es como si hubiéramos entendido mal el sermón de la montaña. Como si nuestro Señor hubiera dicho, está bien que escondan la luz debajo del almud. Está bien que la sal pierda su sabor. Él no dijo eso, o sí. Pareciera que oímos así, que entendimos en vez de una luz no se esconde debajo de un almud, oímos nosotros, sí, escóndanla, ¿no? Entonces, la sal, si pierde su sabor, ¿de qué sirve? No, escuchamos nosotros, si pierde su sabor no le hace. Al cabo la sal hace mal, ¿no? Nuestro Salvador, hermanos, no necesita como trofeos de su perdón que en una placa digan, somos igual que los demás. Nos necesita como niños, como mujeres, como hombres, que éramos igual que los demás. Ahora somos trofeos del poder transformador de su gracia. Eso necesita nuestro Salvador de nosotros, ese testimonio. Y hay tres razones por las que podemos esperar que seamos mejores que nuestros prójimos que todavía no reciben la gracia. La primera razón es porque hemos nacido de nuevo. El nacer de nuevo no es la marca registrada de los cristianos nada más. El nacer de nuevo es un milagro que Dios hace en todo creyente verdadero. Bueno, vamos a quitarle ese calificativo de verdadero, ¿no? Porque un creyente falso, pues en realidad no es un creyente, ¿no? Entonces, el nacer de nuevo es el milagro que Dios realiza en todo creyente.
Pero alguien que ha recibido la gracia salvadora de Dios, debe convertirse, y se convierte de hecho en tiempo y espacio real por el poder de Dios en otra persona. 2 Corintios 5:17, a lo mejor no sabemos la cita, pero no sabemos el texto, y de tanto que lo repetimos o que lo hemos escuchado, perdemos de vista que es una verdad monumental. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios crea una nueva persona de nuestro viejo yo. Nos traslada del reino de las tinieblas al reino de luz de su Hijo. Crea vida espiritual en nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Provoca en nosotros nuevos afectos, un nuevo amor, una alegría diferente. Hacer lo que está bien ya no nos parece aburrido, ya no nos parece improductivo, ya no nos parece iluso. Y ese comer el pan prohibido en secreto ya no nos parece atractivo. Es como otra canción de Joaquín Sabina, pero las cosas que sí valen la pena. Él dice que ser valientes no salga tan caro, que ser cobardes no valga la pena. Sí, hay que ser valientes en las cosas que valen la pena. Hay que dejar de ser cobardes para no hacer las cosas que no valen la pena, y eso solamente lo podemos hacer cuando la gracia de Dios nos transforma y cuando entendemos la gracia como lo que es. Nacer de nuevo es convertirnos gustosamente en siervos de un nuevo rey. Ya no somos árboles viejos que solo dan frutos podridos. Todo esto habla Pablo. Miren, vamos a Romanos 6. Romanos 6, a partir del versículo 20. Pablo habla aquí de ese nuevo rey al que servimos, de esos nuevos frutos que damos. Romanos 6, a partir del versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestro la santificación, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, hermanos, nosotros que hemos nacido de nuevo somos herederos de la vida eterna. Somos herederos de la gloria, somos herederos del mundo que está por venir. Eso es lo que somos, quienes hemos recibido la gracia. Por eso es que somos distintos. En segundo lugar, tenemos el poder de Dios en nosotros. No solo hemos nacido de nuevo, pero tenemos realmente el poder de Dios en nosotros. Segunda de Pedro 1:3. Ahí Pedro nos dice uno de los más extraordinarios secretos de la vida cristiana. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense, aquí lo que está diciendo Pedro es que el poder del Espíritu de Dios en nosotros nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la verdad. Quiere decir que los cristianos tenemos todo lo que necesitamos en cada circunstancia, en cada momento, para hacer lo que es correcto. Por eso hemos dicho en otras ocasiones, en teoría, nosotros podemos vivir vidas perfectas. Lo podemos hacer.
Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y en cada circunstancia Él nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y nos guía a hacer el bien. ¿Cuál es el problema? Que el Espíritu Santo sigue viviendo en personas imperfectas como yo y como ustedes. Y a veces no le hacemos caso. Ese es el problema. Y esa es la solución también. Hay que hacerle caso a la guía del Espíritu Santo. Dios mismo está en nosotros. Romanos 8 del 9 al 11 dice: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Romanos 8 del 9 al 11. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjense, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu del que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús. Ese es el Espíritu que mora en nosotros. ¿Cómo vamos a ser iguales a alguien que no tiene ese Espíritu en él? El Espíritu Santo de Dios está trabajando en nosotros para hacernos cada día más como nuestro Señor Jesucristo en carácter. Por eso Pablo dice en Filipenses 2:13: Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. La intención del Espíritu de Dios en nosotros es que nos parezcamos cada vez más a Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo tenemos poder real. Y ese poder real nos ayuda a conquistar la pornografía. Ese Espíritu que mora en nosotros nos da poder para decir no más a mentir, a robar, a holgazanear, a criticar, a chismear. Hermanos, realmente tenemos el poder para vivir como Cristo quiere que vivamos. Tenemos el poder para vivir vidas que agraden a nuestro Señor. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que crecer en la fe. Los jueves lo estamos viendo. Esa es la clave para crecer como cristianos. No esforzarnos. No golpearnos cada vez que fallamos. Es recordar el gran amor que nos tuvo Dios, que no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Tenemos que creer en ese gran amor. Y conforme nos reafirmemos en esa fe, conforme nos creamos más y más esa verdad, en esa medida vamos a crecer. En esa medida vamos a vamos a dejar de hacerle caso, a nuestro viejo y necio yo. Vamos a poder vencer nuestras viejas mañas, nuestros viejos costumbres, nuestros viejos usos. Y tenemos el arma para poder destruirla. La palabra de Dios, ahí nos dice Dios cómo. Tendremos la mismísima presencia de Dios en nosotros a través de su Espíritu. Y tenemos al ejército de Dios que pelea con nosotros, que somos la iglesia. Por eso la cristiandad tenemos que vivirla en comunidad. La cristiandad no la podemos vivir aislados. Y tenemos que amar a nuestros hermanos porque son parte del ejército que pelea con nosotros. Y tenemos que asumir nosotros también ese papel y estar dispuestos a ayudar a los hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a portarnos? Vuelve la pregunta, ¿cómo vamos a portarnos igual si tenemos todo esto a alguien que no tiene todo esto? Y la tercera razón
por la que Dios espera que actuemos igual, es porque tenemos el privilegio de vivir para darle gloria a Él. Es un error asumir que solo cuando fallamos aportamos para que la gracia de Jesús se pueda ver en nuestras vidas. Que solo cuando pecamos su gracia brilla porque nos perdona. Que solo cuando caemos su gracia es exaltada porque nos levanta. Que solo cuando el vómito de nuestras malas acciones nos ensucia, la gloria de su gracia se manifiesta porque nos limpia. ¿Qué es Cristo Jesús nuestro? ¿Es nuestro Señor o es nuestro conserje? O sea, actuamos así, es como si fuera nuestro conserje, si nomás sirve para limpiarnos. Miren cómo contesta Pablo estas preguntas. En Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En ninguna manera, dice Pablo. No nada más dice no. No, en ninguna manera. Y luego Pedro nos confronta con un ya párenle. Fíjense, vamos a 1 de Pedro 4, versículo 3. Primera de Pedro 4, versículo 3. Baste ya, dice Pedro, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En otras palabras, ya estuvo bueno. Ya tuvieron suficientemente tiempo de pecar. Ya pecaron lo suficiente. Ya estuvo bien. Nuestro pasado es lo suficientemente oscuro para hacer brillar la gracia de Cristo. Nuestra nueva vida es lo que contrasta con el ayer, y eso, no el seguir igual, es lo que le da gloria a la gracia que nos salva. Nuestros frutos, no nuestras fallas, es la evidencia de que pertenecemos a Cristo, y lo dice el mismo Señor. Miren, busquen Juan 15:8, por favor. Y nuestro mismo Señor nos dice cómo es que lo glorificamos, cómo es que hacemos brillar su gracia. Juan 15:8. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tienen? Dice, todos juntos: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si queremos dar gloria a nuestro doctor celestial, tenemos que mostrar mejoría, tenemos que mostrar una franca recuperación para poder recomendar a otros que vayan a Él. Porque profesar que le hemos hallado sin mostrar ningún cambio es ensombrecer el nombre de Cristo y el poder de su Espíritu Santo. Los cristianos, hermanos, debemos ser distintos de los que no lo son por cómo vivimos. Sí, debemos no es lo mismo que decir siempre somos o siempre vivimos. Todos nos sentimos identificados con el himno que dice que nuestras mentes vagan, a veces de manera incierta, a veces de manera muy veloz. Y ese mismo himno dice que a veces necesitamos ser sostenidos por la gracia en el camino, que a veces incluso necesitamos ser reprendidos por la gracia porque caemos. Es verdad.
nuestra santificación puede ser, y de hecho es lenta y es dolorosa. Así que tampoco estamos diciendo que como cristianos vivimos vidas perfectas. Pero lo que sí estamos diciendo, y si tenemos los cristianos, es un nuevo poder, un nuevo propósito, una nueva dirección. Y ese poder en nosotros, y ese propósito nuevo, y esa nueva dirección en nuestra vida, se nota. Se nota. Incluso cuando como cristianos nos tambaleamos, porque todos nos tambaleamos en este lado de la eternidad, no nos conformamos solamente con decir, bueno, soy un pecador más. Pero nuestra humanidad nunca será suficiente excusa para apartarnos de nuestro Salvador. Cuando caemos, nos arrodillamos. Pedimos no solo por el perdón de la gracia, sino por su poder para levantarnos y seguir en el camino en donde Jesús nos puso. Nuestro arrepentimiento no es por temor, no es el temor al castigo. Recuerden, ya lo vimos la semana pasada, Dios no nos puede castigar 2 veces. Él ya castigó a su Hijo por nuestro pecado, pero sí nos reprende, sí nos disciplina, porque quiere restaurarnos. No debemos tener temor a que Dios nos vaya a destruir. ¿Cómo nos va a destruir? Si ya aplastó a su Hijo en la cruz por ustedes y por mí. No es por temor nuestro arrepentimiento, es por tristeza de no corresponder al amor tan grande que Dios nos tiene. Eso es lo que nos lleva. El no estar a la altura de ese amor tan grande que Dios nos profesa y nos demuestra todos los días. Por otro lado, Jesús no solo nos salvó, Jesús nos dio una tarea que realizar. Recuerden que como cristianos somos sus manos y somos su boca y somos sus pies en este mundo. La manera en que Cristo perciba a Cristo, la manera en que este mundo perciba a Cristo, la manera en que nosotros lo reflejemos. Porque Cristo vive en su iglesia hoy, igual que cuando estuvo en el mundo, vivió en la persona de Jesús de Nazaret. El mundo ve a nuestro Señor a través de nosotros. Somos esa ciudad que Él puso en una colina para que el mundo vea un adelanto del mundo que está por venir. Hermanos, hay que aceptar gozosos esta tarea, en lugar de tener que dar excusas y pretextos de por qué no lo hacemos. Hay que celebrar nuestra cristiandad, ser cristianos celosos de nuestra fe. Y por celosos me refiero a que estemos satisfechos, a que estemos conformes, a que estemos... No quiero usar la palabra orgullosos, porque un cristiano no somos orgullosos, pero sí sentir alegría de ser cristianos, no vergüenza de serlo. Pidámosle a nuestro Dios valor para vivir, para saber más a salvo, para brillar más como luz. Y eso lo vamos a hacer, hermanos, en la medida que crezcamos en la fe. No podemos tratar de hacerlo por nosotros mismos y por nuestro propio esfuerzo. Es convencernos de que Dios nos ama tanto que dio a su Hijo el rescate por nosotros, para salvarnos de nuestro pecado. Y si dio a su Hijo para salvarnos de nuestro pecado, pues no podemos quedarnos ahí. Tenemos su promesa en 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si nosotros le pedimos a nuestro Señor que nos ayude a creer más que somos hijos suyos, a tener más fe en esa gracia que nos transforma,
y en el que nos vamos a gozar sin diferencia de denominaciones, sin diferencia de a qué iglesia vamos, o simplemente como parte del pueblo redimido por Cristo. Esa esperanza cierta, entre más se afirme en nuestro corazón, vamos a inyectar más combustible en nuestro motor para seguir viviendo la vida abundante que Dios nos dio en Cristo.